En los días más oscuros de la Segunda Guerra Mundial, mientras las fuerzas nazis avanzaban por Europa del Este, surgió de las sombras una resistencia feroz e inquebrantable, los partisanos soviéticos. Entre ellos había mujeres, a menudo jóvenes y desarmadas, que desafiaron al régimen opresor saboteando las líneas de suministro alemanas, reuniendo información de inteligencia y participando en el combate directo. Estas mujeres no eran meros soldados, sino símbolos de resiliencia, coraje y determinación inquebrantable. Sin embargo, sus contribuciones al esfuerzo bélico tuvieron un coste asombroso. Capturadas por los nazis, muchas se enfrentaron a torturas inimaginables y ejecuciones brutales, sus cuerpos silenciados pero sus espíritus inquebrantables. Zoya Kosmodemianskaya, Lisa Chaikina, Anna Morozova. Estos nombres resuenan a lo largo de la historia, recordados por sus sacrificios y la brutalidad que soportaron. Pero ¿por qué, a pesar de sus actos heroicos, estas mujeres fueron sometidas a tanta crueldad? ¿Cómo su fuerza en la vida y la muerte se convirtió en un símbolo de resistencia, incluso ante una aniquilación despiadada? El ascenso de las mujeres partisanas en los territorios ocupados por los nazis. Actos de coraje, desafío y resistencia. Fue en las fases iniciales del régimen en los territorios ocupados por los nazis en toda la Unión Soviética, cuando el ejército alemán se adentraba rápidamente en el interior de Europa, cuando comenzó la idea y la práctica de la resistencia. Entre quienes se levantaron para luchar contra los invasores se encontraban mujeres soviéticas, ciudadanas, madres e hijas que asumieron roles activos y peligrosos para formar parte de los partisanos. Se trataba de mujeres que se ofrecieron como voluntarias para unirse a las unidades partisanas o que fueron reclutadas porque, impulsadas por el espíritu de patriotismo y el dolor de ver sus hogares y familias devastados por la crueldad nazi, decidieron levantarse y resistir. Los partisanos surgieron en los bosques de los territorios ocupados de la Unión Soviética, a más tardar en 1941, después de la bárbara invasión de Alemania a la Unión Soviética. Estos grupos, inicialmente integrados por militares, civiles y a veces incluso desertores de las filas alemanas, se fueron llenando gradualmente a medida que aumentaba el llamado a la resistencia. Para las mujeres soviéticas, a las que antes no se les permitía servir en el ejército con regularidad, esta era la oportunidad perfecta para servir en el frente de guerra. Se alistaban no solo para vengarse de amigos y familiares que eran asesinados, sino también para salvar a su país, sus tradiciones e incluso a su raza. Las mujeres partisanas no eran solo actores pasivos en un segundo plano, eran combatientes que se enfrentaban a los enemigos en el campo de batalla, realizaban operaciones de sabotaje y desempeñaban papeles cruciales como agentes de espionaje. Sus responsabilidades en la organización eran diversas según las tareas que realizaban. En el bosque, la lucha de guerrillas formaba el núcleo de la resistencia y las mujeres participaban en la planificación y ejecución de ataques al transporte alemán, la depredación de vías férreas y el vandalismo de otras estructuras. Conocían el terreno y tenían a la población local de su lado, que les ayudó a escapar de los nazis durante estas peligrosas acciones. Algunas mujeres hicieron su aporte y se convirtieron en leyendas, como Zoya Kosmodemianskaya. Zoya era una joven de 18 años que fue capturada por los nazis cuando intentó destruir el puente durante una misión de sabotaje. Fue torturada, pero nunca le dieron los nombres de los miembros de su escuadrón. Su ejecución pública en 1941 simbolizó más resistencia para que varias personas más siguieran luchando incesantemente. Otras, como María Polivanova y Natalia Kovshova, formaban parte de los equipos de francotiradores que disparaban y eliminaban a los oficiales y soldados nazis de alto rango para crear el caos entre las líneas enemigas. El espionaje era otra actividad esencial que las mujeres de las sociedades soviéticas realizaban en el movimiento partisano. Se metían en las líneas de suministro alemanas y se disfrazaban de trabajadoras comunes, pero conseguían información importante sobre los movimientos de los nazis. Además, las mujeres transportaban en secreto información importante de una unidad partisana a otra junto con el mando soviético. Podían infiltrarse en los territorios enemigos y recopilar información que sería útil para idear contraestrategias contra los movimientos del enemigo. Sin embargo,
Las mujeres también tuvieron mucho que ver con la organización de la resistencia. Se convirtieron en las comandantes de los grupos partisanos, responsables de reclutar nuevos miembros y de enseñarles sobre el sabotaje y la guerra de guerrillas. Participantes como Yelena Kolesova contribuyeron a la solidaridad de ciertas facciones del movimiento de resistencia, sincronizando acciones en términos de suministro y distribución de armas. Esto generó habilidades organizativas asombrosas que hicieron posible el funcionamiento de la resistencia. Sin importar lo desesperada que parecía la situación, las partisanas soviéticas también demostraron altos niveles de resistencia a pesar de la amenaza potencial de traición, lo que las llevó a ser capturadas en cualquier momento. Tuvieron que enfrentar no solo los horrores de la batalla, sino que también siempre tuvieron miedo de que los alemanes se vengaran de ellas. La tortura y las ejecuciones planificadas de las víctimas, así como los castigos masivos organizados, se llevaron a cabo en un intento de los nazis de derrotar a los espíritus de las partisanas soviéticas. Sin embargo, esos horrores no pudieron oscurecer la lucha constante de estas mujeres, que lucharon vigorosamente para luchar por lo que merecían. Las almas afiladas. Historias y resúmenes de las partisanas soviéticas victimizadas y resilientes. La defensa de la Unión Soviética contra la invasión nazi durante la Segunda Guerra Mundial fue recordada principalmente como una postura heroica que tuvo un alto precio. Entre los innumerables partisanos heroicos que lucharon por su tierra natal, las mujeres soviéticas participaron activamente en las batallas y trabajaron como informantes, espías y organizadoras. Sin embargo, para la mayoría de esas mujeres, el coraje sería su perdición, ya que todas encontraron una muerte prematura a manos del régimen nazi. Estas son las historias de mujeres que tuvieron un coraje excepcional. Aunque la guerra destruyó toda esperanza, estas mujeres permanecieron firmes en la línea de fuego. De hecho, Zoya Kosmodemyanskaya, posiblemente la más famosa de las partisanas soviéticas, luchó contra el mal a pesar de las cosas horribles que le hicieron. Recién a los 18 años se convirtió en partisana para resistir activamente la ocupación nazi que había afectado de manera nociva a su país. El acto de desafío más profundo de Zoya fue una misión que le dieron a fines de 1941 para cortar la línea de comunicación alemana. Pero después de lograr su objetivo, fue arrestada por los nazis. Incluso después de ser torturada agresivamente, no se inmutó, no soltó nombres y demostró ser fuerte y recta con un sentido de la responsabilidad. La torturaron severamente, pero ella no les dijo ningún nombre y se mantuvo firme y leal con un sentido de la responsabilidad. Se pensó que su pena de muerte en la horca pública el 29 de noviembre de 1941 disuadiría la resistencia, pero en cambio se convirtió en un conducto para un espíritu implacable y, por lo tanto, se la recuerda como un símbolo de resistencia. En los bosques de Bielorrusia, María Polivanova y Natalia Kovshova se convirtieron en grandes compañeras en la formación del equipo de francotiradores. Fueron entrenadas para rastrear a los nazis a larga distancia y fueron muy efectivas. Realizaron varias misiones y causaron graves daños a las fuerzas enemigas. Pero la suerte se acabaría en algún momento de sus vidas. Ambas fueron capturadas por soldados alemanes después de una batalla muy dura. Las dos mujeres fueron ejecutadas públicamente por los nazis en 1942, con el objetivo de los ocupantes alemanes de sofocar el espíritu de los partisanos en Bielorrusia. Estas acciones audaces y sus pérdidas subrayan las duras condiciones en las que las mujeres se levantaron para desafiar a un régimen genocida y opresivo. Elena Kolesova, otra activista de los derechos de las mujeres y otra partisana, también fue líder y organizadora del movimiento clandestino. Experta en la organización, Kolesova reunió a diferentes unidades de combatientes en un grupo sólido. Su papel en las actividades de sabotaje y como oficial de inteligencia la convirtió en un miembro esencial del régimen soviético. Pero su trabajo la puso en peligro de represalias nazis. En el año 1942, Kolesova fue capturada por los nazis, fue traicionada por un partisano, luego fue sometida a muchas torturas y luego asesinada sin piedad. Su muerte fue desafortunada y tal vez aseguró que sería recordada por su dedicación al movimiento partisano.
Otra joven que luchó contra los nazis fue Lisa Chaikina. Se la recuerda como una mujer enérgica que demostró una gran determinación y valentía. Participó en la planificación de ataques a los convoyes nazis, así como en la coordinación de las conexiones entre los diversos grupos de resistencia. Sin embargo, sus acciones provocaron a las fuerzas y pronto fue localizada y arrestada. Los nazis se vieron frustrados en sus intentos de doblegarla a su voluntad y la sometieron a torturas indecibles. Finalmente fue asesinada por las fuerzas nazis ocupadas en la primavera de 1942. Su muerte fue otro golpe para el movimiento partisano, pero su valentía hizo que el resto de ellos fueran valientes. Anna Morozova era una intrépida agente de inteligencia y una de las pocas espías valientes que operaban en los bosques de la Ucrania ocupada. Se adentró tras las líneas alemanas para obtener información crucial para los contraataques soviéticos. Morozova tuvo éxito en sus esfuerzos por ayudar a los soviéticos, pero no le fue bien porque quedó atrapada en manos de los nazis. Al igual que los demás, fue atormentada con terribles métodos de interrogatorio, pero nunca cambió de opinión. Finalmente, fue asesinada y su cuerpo quedó como elemento disuasorio para otros luchadores por la libertad. Zoya Kosmodemianskaya, a símbolo de desafío, coraje y resistencia contra la tiranía y la opresión. En el gélido invierno de 1941, cuando los alemanes avanzaban rápidamente por la Unión Soviética, una joven de 18 años se convirtió en el símbolo de la resistencia soviética. Zoya Kosmodemianskaya era una partisana del pueblo de Osinogai que se convirtió en una figura memorable en la lucha del pueblo soviético contra el nazismo. Su orgullo, su coraje y su intención de dedicarse a una causa nacional la convirtieron de niña desconocida en mártir cuyo nombre resonaría en los oídos de generaciones. Zoya nació en el año 1923, pero su verdadera etapa en el comunismo comenzó cuando Alemania atacó a la Unión Soviética en junio de 1941. Al principio era estudiante en Moscú, pero cuando las fuerzas nazis comenzaron a invadir su tierra natal, Zoya no pudo resistirse. Siempre había deseado luchar por su país. A pesar de ser joven, decidió unirse a un grupo partisano. Se ganó la reputación de ser una mujer valiente y especialmente por ofrecerse como voluntaria para lo que era más o menos un deber suicida, incluida la ejecución de incursiones de sabotaje más allá de las líneas del frente. La lealtad de Zoya llegó al extremo en noviembre de 1941. Se le asignó una misión vital de demolición en el pueblo de Petryshevo. Debía eliminar una línea de comunicación alemana. Nunca hubo ninguna ambigüedad en la misión, pero Zoya no pestañeó antes de aceptarla. Durante la noche, ella y sus compañeros soldados quemaron los establos del pueblo ocupado por los alemanes, con la creencia de que así podrían vengarse del enemigo. Pero la operación fracasó, y Zoya fue capturada por los alemanes. Cuando los nazis capturaron a Zoya, la torturaron insoportablemente con el fin de interrogarla y obtener información de ella. Querían saber los nombres de sus camaradas, el lugar de existencia de los otros grupos partisanos y cuándo se llevarían a cabo los siguientes actos de resistencia. Sin embargo, Zoya se mantuvo firme, incluso en las peores circunstancias de violencia física y amenazas. No reveló ninguna información y se mantuvo leal a sus camaradas y a la Unión Soviética. Su decisión de permanecer en silencio se convirtió en un acto de rebeldía que animó a muchas otras personas a convertirse en miembros de los partisanos. La bella Zoya fue ejecutada el 29 de noviembre de 1941. Los nazis tenían un plan y querían desmoralizar al pueblo soviético. Tenían que darle un ejemplo. En concreto, la ejecutaron ahorcándola en público en el centro del pueblo de Petryshevo. Los alemanes querían que la mataran para que sirviera de disuasión a otros partisanos, porque intentaron mostrarse como el régimen fuerte que era. Su ejecución fue cruel, pero hasta el último momento demostró un gran coraje. Yelena Kolesova, la organizadora clandestina que desafió la tiranía con coraje, estrategia y determinación inquebrantable. Yelena Kolesova, nacida en 1917 en la ciudad conocida como Sverdlovsk, no era ni mucho menos una soldado ni una guerrera cuando entró en combate. Era profesora en una escuela, otra mujer que, como millones de mujeres, nunca había soñado con ser líder, pero cuando llegó la llamada respondió.
Las fuerzas de ocupación de los nazis, cuando invadieron el territorio soviético en el año 1941, obligaron a los dirigentes soviéticos a considerar que, en lugar de tener combatientes armados para defenderse de los alemanes, también necesitaban organizadores. Yelena, al darse cuenta de la necesidad del momento, se involucró en la planificación de la creación de grupos partisanos con la misión de funcionar tras las líneas enemigas. Kolesova no era una combatiente, sino una mujer inteligente que ocupaba su puesto y conocía la esencia de la guerra de guerrillas. Vinculó a diferentes grupos de partisanos y coordinó y garantizó la transmisión de información importante al ejército soviético. Su talento para atraer a numerosos grupos de personas liberadas y convertirlos en una fuerza fuerte y unida fue esencial en los primeros años de la guerra, cuando la coordinación de las actividades de la guerrilla para el sabotaje y la recopilación de información era crucial. Su propia red de espionaje llevó a cabo numerosos actos de sabotaje en las rutas de suministro alemanas, atacó instalaciones cruciales y recopiló información crítica sobre los movimientos del enemigo. Sin embargo, los riesgos siempre estuvieron presentes debido a la propensión de las tareas realizadas en un entorno así. A medida que aumentaba la certeza de la identificación, Kolesova no vaciló en su apoyo al movimiento partisano y como resultado se convirtió en una de las líderes más destacadas de los partisanos soviéticos. Pero los resultados y los logros le aseguraron el destino de ser perseguida selectivamente por los nazis. Yelena fue capturada por las tropas alemanas en 1942. Después de una serie de operaciones exitosas, también se encontró con un traidor entre los partisanos. Como la mayoría de los demás combatientes partisanos que cayeron en manos de los nazis, fue brutalmente torturada en un intento de obligarla a revelar información sobre diferentes formas de resistencia y combatientes. Se negó a dar los nombres de sus compañeros rebeldes para preservar la seguridad de la red de espionaje que había construido a lo largo de los años. Tras pasar varios días sufriendo, Yelena Kolesova fue condenada a muerte por los nazis. No habló durante el trayecto hasta la horca, la misma actitud que había mostrado durante toda la experiencia de la revuelta. El frío invierno de 1942 la encontró en una excavación subterránea donde fue asesinada a tiros por un pelotón de fusilamiento junto con otros partisanos que también fueron capturados. Lisa Chaikina, la valiente líder partisana que luchó valientemente contra la opresión y la tiranía nazi. Lisa Chaikina se convirtió en una valiente y tenaz líder partisana, cuyo nombre se convirtió en una leyenda en el movimiento de resistencia soviético durante la Segunda Guerra Mundial. Lisa nació en 1915 en el pueblo de Yelisarovo, en la región de Kalinin. Era muy joven cuando Alemania atacó a la Unión Soviética en 1941. Como muchos otros, perdió su libertad por la brutalidad de la guerra, pero decidió oponerse a ella con valentía. Cuando los nazis llegaron a la Unión Soviética, Lisa Chaikina decidió convertirse en partisana y luchar contra el enemigo que devastaba su país. Participó activamente en el movimiento de resistencia en Kalinin, la actual Tver, como líder de un grupo de partisanos que se dedicaban a realizar actos de sabotaje, reconocimiento y ataques a la infraestructura de las fuerzas de ocupación alemanas. Como líder de la unidad, Lisa desempeñó un papel fundamental en la planificación de estrategias de sabotaje que se ejecutaron para cortar las fuentes de combustible alemanas, afectaron a sus sistemas de comunicación y, en general, redujeron su capacidad para subsistir. Se la caracterizaba por ser una mujer muy decidida, a menudo considerada como una mujer ingeniosa que nunca se rendiría hasta que ganara o se viera abrumada. Su unidad llevó a cabo muchos actos de guerra de guerrillas, haciendo estallar vías de tren, destrozando trenes y atacando a los exploradores militares alemanes. Sus apuestas en los frentes de batalla y su papel en el mando de destacamentos partisanos la convirtieron en un punto focal de la violencia del liderazgo nazi. Lisa fue capturada por la Gestapo mientras realizaba una operación. En cuanto a su captura, no se conocieron las circunstancias específicas, aunque los nazis, que querían deshacerse de la figura más importante de la resistencia, decidieron aumentar la presión. En su intento de obligarla a revelar información, la mantuvieron en una celda de tortura,
la violaron y la sometieron a otras formas de tortura física y mental. Sin embargo, Lisa se negó a entregarse. Cuando no respondió ni informó de su causa, los nazis decidieron eliminar a Lisa Chaikhina. La joven líder partisana tenía 26 años cuando en diciembre de 1941 fue fusilada. Anna Morozova, la espía silenciosa pero atrevida que cambió el curso de la historia. Anna Morozova es un ejemplo de mujer bielorrusa que se convertiría en un emblema de valor en la Segunda Guerra Mundial en relación con la invasión nazi. Anna, nacida a principios de la década de 1920 en un pueblo bielorruso, era en cambio una niña normal hasta que las fuerzas nazis invadieron la Unión Soviética en 1941. Como muchos de sus compatriotas, terminó en una guerra que no le gustó, no lo previó. Sin embargo, en lugar de dejarse intimidar y someterse, Anna decidió hacer algo: contraatacar. Trabajó como espía para el movimiento partisano soviético, donde finalmente fue capturada por los nazis, torturada y asesinada. Cuando las tropas nazis se adentraron más en Bielorrusia, el gobierno soviético comprendió plenamente que era necesario un flujo de información preciso e ininterrumpido para la lucha. Debido a la ocupación de Alemania, las formaciones comenzaron a aparecer en los bosques y otras zonas que no estaban bajo el control directo de los alemanes, que comenzaron a luchar contra los nazis y proporcionaron información importante a los comandantes soviéticos. Anna Morozova se convirtió en un vínculo íntimo con esta red encubierta y recopiló información sobre los planes y acciones alemanes en Bielorrusia. Su papel no era en el frente de batalla que iba directamente contra las fuerzas enemigas. Aún así, era una espía cuyo trabajo principal era recopilar información para la resistencia mientras se disfrazaba de miembro del ejército enemigo. Las exigencias que se le impusieron a Anna eran la vigilancia de las líneas de suministro alemanas, los movimientos de tropas y las ventajas militares. Trabajó en las profundidades del territorio alemán, disfrazada de civil local mientras intentaba rastrear los movimientos de los nazis allí. Recopiló información importante sobre la actividad militar que contribuyó a las operaciones soviéticas, la formación de movimientos partisanos y la estrategia del Ejército Rojo. Entre las muchas cosas que logró, sus principales funciones incluyeron la de infiltrarse en zonas controladas por los alemanes e informar sobre la estrategia futura de los alemanes. Esta información ayudó a salvar numerosas vidas soviéticas e hizo un gran trabajo, entre otras cosas, para desbaratar los planes del enemigo. Sin embargo, la creciente incertidumbre de su trabajo nunca pareció disuadir a Anna. Sabía que cualquier información sobre ella la llevaría a la muerte. Y todos los partisanos soviéticos odiaban que sus camaradas fueran capturados, ya que serían tratados con brutalidad. Su inteligencia contribuyó mucho al éxito de las fuerzas partisanas, pero su operación era peligrosa. Aunque logró reunir información valiosa de inteligencia y escabullirse por el país en 1944, el destino de Anna Morozova finalmente cambió. Traicionada por un colega, fue arrestada por la Gestapo mientras cooperaba con el Servicio Secreto Británico para obtener información sobre las fuerzas alemanas en Bielorrusia. Los alemanes no se tomaron el tiempo de descubrir el valor de su prisionera y comenzaron a torturarla de la peor manera posible. A pesar de las torturas, que incluyeron quemarle los pies descalzos con hierro candente y violarla, no entregó ninguna información sobre sus camaradas o los grupos partisanos para los que estaba trabajando. Anna Morozova, como cualquier otra mujer en Bielorrusia, siguió con su vida. Todo esto iba a cambiar durante la Segunda Guerra Mundial, cuando se vio en una posición poco envidiable de luchar contra los nazis manifiestos. Creció a principios de la década de 1920 en un pueblo bielorruso y tuvo una vida tranquila hasta la invasión nazi de la Unión Soviética en junio de 1941. Como se vio en muchas mujeres del país, se involucró en una guerra que no eligió. Pero en lugar de tener miedo y ser una prisionera, Anna cambia las tornas. Se elevó a la fama y se convirtió en una mujer, una espía esencial entre los partisanos soviéticos, donde finalmente fue capturada por los nazis, torturada y asesinada. Vera Voloshina, la saboteadora intrépida que realizó una última y heroica defensa de la libertad.
Aunque todavía se recuerda a muchas mujeres que lucharon por la Unión Soviética durante la Segunda Guerra Mundial, Vera Voloshina no está entre las más populares. Sin embargo, merecía ser recordada como una de las integrantes más valientes y dedicadas de la resistencia soviética. Vera nació en un pueblo de la Unión Soviética en 1920 y su vida cambió drásticamente con la invasión nazi en 1941, como sucedió con muchas mujeres jóvenes de su época. Sin embargo, en lugar de rendirse ante los terrores de la ocupación, Vera eligió resistir de la única manera que tal vez era posible en ese momento, convirtiéndose en un saboteador del movimiento partisano soviético. Cuando los nazis comenzaron a invadir la Rusia europea, se encontraron con una fuerte resistencia de los partisanos en los distritos forestales y rurales. Estos combatientes de la resistencia se involucraron en una feroz guerra de ataques relámpago y espionaje contra los intrusos. Vera Voloshina también se convirtió en miembro de estos grupos y fue famosa por sus acrobacias en los territorios enemigos. Como saboteadora, tenía la función de realizar acciones que afectarían la guerra alemana en los territorios ocupados. Su conocimiento del negocio de los explosivos y su familiaridad con la dotación militar alemana la convirtieron en una de las partisanas más destacadas y escandalosas. Algunas de las misiones eran detener trenes en movimiento, colocar bombas en depósitos de suministros alemanes y derribar puentes que eran tan vitales para el transporte y los suministros militares alemanes. Trabajó en un vasto plan organizativo diseñado para socavar la capacidad del enemigo para hacer la guerra y desarrolló excelentes habilidades en el uso del engaño tradicional en su entorno. Vera tenía una gran reputación por su habilidad para escabullirse tras las líneas alemanas y ser precisa, por lo que se abstenía de una confrontación directa. No tenía miedo y ni siquiera pestañeaba antes de poner en peligro su propia vida por el bien de su país, y de hecho, del mundo en general, emancipando a su nación de las garras del régimen nazi. Sin embargo, ningún acto de sabotaje pasó desapercibido en un entorno tan peligroso. Con el tiempo, Vera disfrutó de varios meses de operaciones exitosas antes de que la mala suerte finalmente la alcanzara. Fue arrestada por la Gestapo en una misión en 1941, lo que marcó el comienzo de sus últimos días. Como cualquier otra mujer que los nazis creían que participaba en la resistencia partisana, Vera fue brutalmente torturada como una forma de obtener información sobre sus camaradas y los grupos en los que participaba. Por muy necesario que haya sido, el brutal tratamiento físico y psicológico al que eran sometidos los partisanos a menudo sacaba lo mejor de ellos. Vera, como muchos otros que nunca se entregaron a sus captores, se volvió contra sus compañeros. Vera Voloshina murió de la misma manera que Zoya Kosmodemianskaya. El 29 de enero de 1942 fue asesinada públicamente por los nazis. De esta manera, los nazis querían aprovecharse de estas ejecuciones. Formaban parte de la propaganda para disuadir el espíritu de resistencia de la población local. 2 mujeres jóvenes debían ser ahorcadas en público. Como última humillación, las hicieron desfilar frente a un público y se les ordenó bailar, antes de que uno de los niños fuera asesinado como forma de aterrorizar a otros partisanos. De hecho, los últimos momentos de Vera fueron de lo más valientes en tales circunstancias. La gente testificó que no tenía ni rastro de miedo ni remordimiento cuando estuvo frente al pelotón de fusilamiento. Nunca se amilanó y estuvo decidida hasta el último momento de su vida. La ejecución de Vera, tan horrible como una última jugada de los nazis, sirvió para avivar el fuego de los partisanos. Su muerte, como la de Zoya, se convirtió en el símbolo de la lucha del pueblo soviético por la libertad. El incidente fue decisivo para movilizar a los partisanos en toda la Unión Soviética. Valentina Grizodubova, la heroína celestial que superó el peligro y desafió los límites. El nombre de Valentina Grizodubova permanece en la historia de la Unión Soviética como aviadora y heroína del movimiento de liberación. Nació en 1911 en la Unión Soviética y su sueño de volar llegó en el momento justo, en los años 30, cuando las mujeres piloto eran escasas. Ella se opuso a todas las normas impuestas culturalmente y se convirtió en una de las mejores pilotos de la Fuerza Aérea Soviética. Su memoria se honra sobre todo por su heroísmo durante la Segunda Guerra Mundial. Durante este tiempo,
apoyó el movimiento partisano. Además, dirigió todos sus esfuerzos hacia el apoyo de la aviación a las unidades partisanas soviéticas contra los nazis. Cuando comenzó la guerra, la Unión Soviética estaba experimentando numerosos problemas con la organización del movimiento partisano tras las líneas enemigas. Los nazis ocuparon grandes partes de la Unión Soviética y los partisanos, que se oponían por completo al invasor, a menudo estaban mal equipados y solos. Por eso, la experiencia en aviación de Valentina Grizodubova fue un excelente activo durante este periodo. Aunque era más conocida por pilotar aviones, hizo más que simplemente transportar hombres y materiales para los grupos partisanos. Cuando comenzó la guerra, Valentina pensó que la aviación podría ser útil para los combatientes irregulares que luchaban en territorios ocupados por el enemigo. Sabía lo imperativo que era utilizar la transmisión de información codificada, suministrar equipo y alimentos cruciales a los partisanos y lanzarse desde el cielo para hacer estallar depósitos de combustible, sombras y el espíritu público del enemigo. Grizodubova se dedicó a llevar a cabo operaciones encubiertas, como lanzar suministros a las formaciones partisanas, y a menudo suministrar munición, provisiones médicas y alimentos a quienes luchaban activamente en las líneas del frente. Con su capacidad para volar en los territorios más peligrosos de los nazis, era uno de los miembros más valiosos de las fuerzas soviéticas. Como un chorlito, volando bajo y a gran velocidad sobre el país hostil, Grizodubova vivía diariamente en peligro, consciente de que tal vez no regresara en cada misión. También recogió información, informó a los soviéticos y aseguró a los grupos de resistencia sobre la ubicación y los puestos de las tropas enemigas. Los datos que proporcionó fueron de enorme importancia, ayudando a los partisanos a cortar las rutas de suministro y realizar acciones que desestabilizaron a Nazals y ayudaron a ganar la guerra contra el intento de victoria de la Unión Soviética. Sus misiones eran peligrosas, y las fuerzas alemanas comenzaron a tomar nota del apoyo aéreo de los partisanos, aumentando así sus intentos de eliminar los vínculos con la cadena de ayuda de los partisanos. Las misiones temerarias y angustiosas están bien documentadas en la cumbre de Yalta sobre mujeres ilustres que lucharon. En 1944, Valentina fue capturada por los nazis durante una de esas misiones. Murió después de que su avión, que abastecía a las fuerzas partisanas, fuera atacado por los alemanes. Finalmente fue detenida y torturada vigorosamente. Los nazis también la consideraban una amenaza, por supuesto, pero su magnífico talento y su eminente valor para los soviéticos la convirtieron en una encarnación viviente de la resistencia y el desafío a ellos. Su intención era frustrarla hasta que se rindiera y obtener detalles de otros miembros del grupo partisano y de las operaciones militares. Además, nunca dijo nada a los torturadores a pesar de las torturas a las que la sometieron a ella y a sus compañeros, de las humillaciones y otros maltratos a los que la sometieron a ella y a sus compañeros. Incapaces de sacarle ninguna información, decidieron que debía ser ejecutada. Valentina Grizodubova murió como mártir el 17 de enero de 1944. Fue asesinada por la Gestapo. Le quitaron la vida cuando tenía solo 32 años, después de tanto que había hecho por su país y por su pueblo. A pesar de esto, Valentina volvió a estar tranquila, serena, sin cambios hasta el final. Caminó hacia la muerte de una traidora como lo hizo en los cielos, y tenía fe en que las generaciones venideras lucharían por su causa. A pesar del triste destino de la vida de Valentina Grizodubova, su vida continúa en forma de monumento conmemorativo para recordar el coraje, la determinación y la abnegación de las mujeres soviéticas durante la Segunda Guerra Mundial. Estas y otras acciones de la combatiente partisana y la aviadora soviética abrieron la posibilidad de la futura liberación de su país. De este modo, el nombre de Grizodubova sigue vivo no solo como heroína de la aviación, sino como la verdadera luchadora del país soviético contra la tiranía nazi. Las secuelas, honrando a los héroes caídos que se sacrificaron por la libertad y la justicia. La tesis doctoral de Somme, La Gran Guerra Patria de 1941 a 1945, fue uno de los conflictos armados más masivos de la historia de la humanidad, en el que murieron millones de soldados y civiles soviéticos, mujeres y hombres.
Las mujeres partisanas que lucharon tras las líneas enemigas son también unas de las mayores heroínas anónimas de la victoria. Como muchos de ustedes saben, estas mujeres eran valientes y patrióticas y fueron al frente de guerra para defender sus hogares y sus familias. A pesar de ello, su valor no fue reconocido hasta después de la guerra, cuando la Unión Soviética hizo todo lo posible por compensarlo. Después de la guerra, se han creado nuevos monumentos, premios militares y programas educativos para que la valentía de estas mujeres no quede olvidada. Uno de los intentos más significativos de conmemorar a estas mujeres fue la construcción de estatuas y monumentos que simbólicamente representaran la pérdida de las mujeres. En todos los territorios de la antigua Unión Soviética se instalaron varios monumentos a las mujeres partisanas, con especial énfasis en las regiones donde la resistencia femenina era más activa. La mayoría de las veces, las estatuas mostraban a mujeres portando fusiles o en posturas listas para la batalla, lo que las reflejaba como luchadoras contra los nazis. Por ejemplo, el monumento dedicado a las mujeres que participaron en el movimiento partisano en la región de Briansk es una mujer que se convirtió en víctima de la violencia en el movimiento. Estos monumentos sirvieron como un propósito conmemorativo de los detalles que sufrieron las mujeres durante las experiencias de la guerra y como un registro de su lucha y fortaleza. No solo se erigieron monumentos para honrar a las partisanas, sino que a muchas de ellas también se les concedieron medallas y títulos que atestiguarían su heroica participación en la guerra. Las élites eran conocidas como las héroes de la Unión Soviética, título que se les otorgaba a algunas mujeres que eran consideradas individuos valientes. Este título no era una broma, y se otorgaba en reconocimiento de las valientes acciones que estas mujeres emprendieron. Muchas de ellas fueron torturadas o encarceladas, o ejecutadas violentamente por los nazis. Para mujeres como Zoya Kosmodemianskaya, Yelena Kolesova y Lisa Chaikina, este reconocimiento se convirtió en una parte permanente de sus historias reales. Sus nombres se convirtieron en santos soviéticos. Estas medallas, frecuentemente acompañadas de una pequeña pensión, no eran simplemente una recompensa simbólica que indicaba el aprecio del gobierno, sino que en consecuencia reiteraban el recuerdo de aquellas mujeres que se sacrificaron por su nación. Otro intento fundamental de conmemorar el sacrificio femenino fue el que llevó a cabo el sistema educativo soviético. Una vez terminada la guerra, el gobierno soviético se aseguró de que estas mujeres y sus acciones se incluyeran en los manuales escolares. Los relatos históricos y los libros escolares presentaban a las mujeres únicamente como víctimas y nunca mencionaban todos los papeles que desempeñaron durante la batalla contra los nazis. Kosmodemianskaya Chaikina y otras valientes damas fueron presentadas a los estudiantes de todos los estados soviéticos y de las generaciones venideras para que pudieran conocer el alcance del sacrificio. Estas lecciones tenían como objetivo que los jóvenes ciudadanos soviéticos, en particular las niñas, supieran que podían ser guerreras y líderes en el momento álgido de un conflicto nacional. A pesar de los esfuerzos del gobierno soviético, hubo muchas dificultades para que estas mujeres fueran reconocidas por su arduo trabajo. En vista de la Guerra Fría y el escenario político posterior a la guerra, las historias de las partisanas fueron más beneficiosas para pintar narrativas nacionalistas y consolidación ideológica. Las historias de su heroísmo fueron parte de una gran narrativa, la narrativa oficial de la Segunda Guerra Mundial destinada a unificar al pueblo de la URSS después de la guerra, y consolidaron el lugar de las mujeres en la sociedad de la URSS. Estas mujeres fueron promovidas como heroínas de los estados socialistas y como prototipos de los ciudadanos soviéticos firmes, duraderos y leales que el país quería presentar al mundo. Se hizo un gran esfuerzo para respetar el principio de la caída. Sin embargo, no se cumplieron del todo los objetivos de celebrar a las mujeres partisanas. Hay imágenes estereotipadas de sus procedimientos y cargas cuando, en la cruda realidad, su valor añadido no era ni de lejos tan glamoroso. De hecho, la amarga verdad era demasiado dura para aceptarla. Sin embargo, los monumentos, las bonificaciones, la recuperación de derechos y las escuelas que aparecieron después de la Segunda Guerra Mundial para conmemorar a las heroínas, hicieron que la gente recordara a muchas mujeres que lucharon, sufrieron y murieron dentro del movimiento partisano.
Sus historias siguen siendo parte de la historia de la Unión Soviética para cualquiera y evidencian cuántos sacrificios hizo el pueblo para liberar a su país durante los peores tiempos.